Vamos a prenderlo para poder escucharte con Es atención. cierto. Ahora sí. Gracias. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Hachik. Adelante con tu análisis desde Buenos Aires. Bueno, ustedes hablaban de la celebración del 28 de mayo. Yo no me acuerdo ningún año en que la celebración del 28 de mayo fue tan desafiante eh, en el sentido más bien simbólico que eh, cobra esta fecha, ¿no? En algún momento fue una fecha que dividió, estoy hablando fundamentalmente en el caso de la diáspora, a partir de los 70, digamos, hubo intentos de acercamiento de aquellos que celebraban en su momento o celebraron siempre desde la caída de la Primera República de 1918-1920 o desde la sovietización de esta primera república, y aquellos que decían que no, que lo que es la patria, la madre patria, como solemos decir, es Armenia soviética, y con eso nos tenemos que de alguna forma conformarnos. Eh, yo quisiera recordar que la Armenia soviética es cierto que vino después de la Primera República, eh, pero la Armenia soviética no representaba, más allá del régimen allá, todas las aspiraciones que en los 2 años de el renacimiento primero del Estado de Armenia, después de 600 años, y en segundo, el orden republicano de este Estado, de alguna forma eh, es, eh, estructuró como una visión de la Armenia a que se aspiraba. Me refiero fundamentalmente a todo lo que se hizo en un contexto muy difícil entre 1918 y 1920, primero para expandir estos 10.000 kilómetros cuadrados que gracias a Aram Manukyan se salvaron de la aniquilación, porque para eso venían los turcos otomanos. Se amplió la extensión geográfica territorial de Armenia. Se construyeron las instituciones, se edificaron las instituciones del Estado en una visión muy moderna y progresista, eh, en el sentido de la creación de distintos ministerios, incluyendo el Ministerio de la Educación, en condiciones muy difíciles, como dije, edificando, abriendo la Universidad de Yerevan, la primera universidad en Yerevan, y por supuesto comprometiendo a todos los armenios en el mundo, porque realmente fue un movimiento, eso es lo que dicen todos los historiadores que estudiaron esa época, que de alguna forma despertó un compromiso muy fuerte en todos los armenios que ya en aquel entonces formaban una diáspora sin que el concepto de diáspora haya sido tan popularizado como después. Entonces, lo que nos dio, y evidentemente después el tratado de ser, más allá de todo lo que uno puede criticar hoy, del tratado de ser, que nunca se iba a realizar, que era una utopía, etcétera, eso todos lo sabemos, pero nos dio una visión, y después de 1920 el gran desafío para sentirnos en ese ser armenio, ¿no? Estoy hablando términos un poco filosóficos, si quieren, pero es vivencial más que filosófico. Se dividió en dos, aquellos que dijeron, bueno, nos conformamos con lo que es la Armenia soviética y miramos para adelante en el contexto de lo que prometió la llegada al poder de los bolcheviques después de la revolución de 1917 para toda la
humanidad, y hubo un compromiso verdadero en este sentido. No se olviden que 300.000 armenios, ¿no? Dieron su vida, resultaron heridos en la Segunda Guerra Mundial, en lo que se llama la Gran Guerra Patria contra el fascismo, defendiendo la Unión Soviética, pero por otra parte, digamos, para un sector muy importante, sobre todo en la diáspora, pero también en Armenia, en primer lugar, eh, hasta, digo, la década de los 30 cuando el stalinismo se hizo muy, muy duro, ¿no? En su persecución a todo lo que se oponía o se suponía que se oponía al régimen. Ese sector dijo, no, la patria es fundamentalmente la realidad más la aspiración, ¿no? La aspiración de lo que es una Armenia histórica. Eh, y eso se transformó en el eslogan, y una vez más, un eslogan muy vivencial, si quieren, que era libre, independiente y unido, ¿no? Ese es el concepto de unir la patria, era muy fuerte en el ser armenio. Bueno, todo este gran simbolismo eh, en este 28 de mayo, después de la caída de Artsaj, y en un contexto en que se entregaban partes de Armenia y se trata de imponer una visión de una llamada Armenia real de parte de Nikol Pashinyan. Bueno, todo esto es un golpe muy fuerte, más allá, evidentemente, el increíble incidente y las explicaciones absurdas que se formularon después con su santidad, el católicos Caretín el segundo, cuando se dirigía en Sartarabad para rendir homenaje a los caídos en estas batallas, ¿no? Cuando trataron de impedir el ingreso del Beapar, cosa que nunca se había visto, ¿no? Nunca se había visto, u otra vez volviendo a estos símbolos que son más que símbolos, son vivencias, ¿no? Que forman parte del ser armenio y una vez más, quizá lo sentimos como una necesidad más en la diáspora, los armenios, que tenemos este compromiso, o elegimos este compromiso de ser armenio, que aquellos que en el suelo de la madre patria, sin desmerecer, digamos, sus vivencias también, pueden de alguna forma no vivirlo tan como un desafío como nosotros vivimos, ¿no? Nunca había pasado una cosa así, porque una vez más volvemos a 1918 cuando Aram Manukyan dice claramente que no vamos a salir de Banqui, vamos a defender la patria, vamos a parar el avance de los turcos. Proponen al católicos en Echmiadzin para que se vaya de Echmiadzin. El católicos dice que no, me quedo acá, mi lugar es acá en Echmiadzin. Pues bien, con estos dos símbolos muy fuertes, Aram Manukyan y el católicos, este año fue un golpe muy duro. No sé si lo que estoy diciendo llega a los armenios que de alguna forma siguen muy distanciados, digamos, los acontecimientos de hace prácticamente un mes o quizás un poco más, desde que el gobierno decidió entregar territorio y se avanzó en el proceso en Davush, y frente a esta entrega de territorios empezó el movimiento que hoy se llama de Davush por la Patria, eh, con el liderazgo de Pakrat Serpazan. Ahora bien, si vamos si repasamos los acontecimientos de este mes que pasó, vemos dos procesos paralelos, ¿no? Que avanzaron.
por un lado, el movimiento de protesta, resistencia, y por el otro, el proceso político diplomático de entrega de los territorios, con toda la justificación y con toda la, entre comillas, racionalización que se quiso imponer desde el gobierno para convencer a los armenios, tanto en Armenia como en la diáspora, de que no está entregando territorios, sino que devolviendo territorios que supuestamente estuvieron formaban parte de Azerbaiyán durante la época soviética. Ahora bien, eh, desde el realismo político, todo el mundo sabe que hay procesos de delimitación, de trazar fronteras, y en estos procesos de negociación siempre hay, eh, de alguna forma, una devolución y algo que se recibe eh, en la contraparte. Y hay muchos ejemplos en el mundo donde conflictos territoriales se resolvieron en procesos de negociación, de arbitraje, de intermediación internacional, pero todos estos procesos pasaron en primer lugar por consultas internas. Bueno, ese debate no se dio en Armenia. Yo no soy un experto de la constitución armenia, pero me imagino, por lo menos el sentido común político dice que si cualquier gobierno tiene que dar ese paso, vamos a suponer que es inevitable dar ese paso. En primer lugar, tiene que crear un consenso interno y hacer todo el proceso muy transparente, muy transparente. Todo lo contrario a lo que se En está segundo viendo. lugar, perdón. Todo lo contrario a lo que se está viendo en este caso. Exactamente, exactamente. Fueron negociaciones cerradas, más allá nos olvidamos de las promesas de Nikol Pashinyan cuando era candidato, cuando marchaba por la llamada revolución terciopelo, cuando llegó al poder, dijo que cualquier cosa que iba a hacer, primero va a consultar con el pueblo. Bueno, ese populismo en un sentido muy negativo, peyorativo, bueno, no funcionó. Todo fue en un contexto cerrado, en un contexto de, y si uno, perdón, si uno entra en los detalles de quienes participaron de parte de Armenia en estas negociaciones, detalles que salieron a la luz, ¿no? Y de parte de Azerbaiyán, no deja de sorprenderse cuán preparados vinieron los azerbaiyaníes a estas negociaciones y eh, eh, cuánta falta de preparación había del lado de Armenia. Quien participaba de el proceso de negociación de la delimitación era un alto funcionario azerí que había nacido en Davush y hablaba perfectamente armenio. Se acordaban aquellos que lo conocieron de quién era este personaje, que se sintió con el viceprimer ministro a negociar eh, la delimitación o la entrega de territorios. Entonces, habían procesos, había una forma de llegar a un consenso, pero bien, si vamos para atrás, o sea, el 10 de noviembre de 2020, o sea, el día después de la firma de el acuerdo tripartita y la derrota que sufrió Armenia, bueno, en ese momento Nikol Pashinyan, como el responsable de esta derrota, tenía que renunciar, cosa que hicieron que en la historia de las relaciones internacionales no existe, ¿no? Alguien que pierde en forma tan abrupta una guerra y no renuncia. Bueno, quizás Saakashvili en Georgia, pero bueno, vimos cómo 6 meses después se tuvo que ir del poder.
Y en Armenia tenía que, porque más allá de todo su legitimidad, lo que sea el brand eh, de la democracia que promociona tanto, no puede un derrotado sentarse a negociar con el enemigo. No lo respetan, lo conocen vulnerable, más allá de que, y esto es también muy, muy importante, nos afecta fuertemente. No hubo un consenso de una política exterior desde una perspectiva estratégica que tenía que controlar los daños de la derrota, ganar tiempo, repensar la defensa nacional. Al contrario, la política exterior, sobre todo después de la renuncia de quien asumió por nada más que 6 meses después de la derrota eh, el rol del ministro de Asuntos Exteriores, Ara Ivasian, sobre todo después de eso, la política exterior fue oportunista, fue reaccionaria en el sentido de que reaccionó a acontecimientos, mientras que enfrente tenía a Turquía y Azerbaiyán, que dictaban, literalmente dictaban lo que Armenia tenía que hacer. ¿Y por qué me refiero a esto? Todos sabemos muy bien que después de la derrota no había, o sea, no era realista pensar en una recuperación territorial en lo inmediato. Había que controlar los daños de la derrota, pero esto necesitaba dos cosas, mejor dicho, tres cosas en primer lugar. Quien había sido el responsable de la derrota tenía que presentar su renuncia y no sentarse en la mesa de negociaciones. Paralelamente, tenía que haber un consenso interno de un gobierno de coalición nacional, quizá por transición, que estudiara las razones de esta derrota y sacara las conclusiones para reorganizar la defensa. Y en tercer lugar, a partir de este consenso interno, debería haber una visión estratégica de control de daños en la política internacional, porque es cierto, la diplomacia iba a jugar un rol muy, muy importante. No pasó esto. No pasó esto y en las entrevistas que Ara Ivasian está dando en este mes, porque se activó ese grupo de ex diplomáticos que este régimen no quiso que siguieran en sus funciones, todos diplomáticos experimentados, todos nacieron, se formaron con la independencia de Armenia, pero bueno, este gobierno no los quería porque no seguían directamente los directivos de Pashinyan. Bueno, en estas entrevistas, Araybazian explicaba cuál era la propuesta de la Cancillería en su momento, y era empezar a apuntar a Azerbaiyán como el agresor, lo cual es la pura verdad, como un agresor con intenciones genocidas. Bueno, no se adoptó esto, no se adoptó esta visión. Lo que hizo Nikol Pashinyan es, en septiembre del 2021, el día de la independencia, en su discurso público, hablar de la paz regional, y sobre esta misma idea que la paz es la solución de todo. En los próximos años se fue entregando todo lo que Turquía y Azerbaiyán imponían, o por la fuerza, o por las negociaciones, o por la presión diplomática. No fue capaz de coordinar ni las relaciones con Rusia y tampoco con Occidente, más allá, digo, con Estados Unidos y la Unión Europea, más allá de todas las fotos que se sacó con los responsables. Y esto me lleva a un punto importante, a los dos procesos que dije que en este mes andaban en forma paralela. Se habló mucho de un consenso internacional para la paz en la región, y que esta es la carta más fuerte que tiene el gobierno de Armenia
para decir que está haciendo bien las cosas. Es media verdad en el mejor de los casos. Eh, evidentemente, en, eh, en el ámbito internacional, nadie habla de la guerra. Puede ser hipocresía o no puede ser hipocresía, pero el rol de la diplomacia, de las relaciones internacionales, es evitar la guerra, es hacer la paz. Por lo tanto, naturalmente, el concepto de la paz tiene una mayor recepción, una presencia en las relaciones diplomáticas que la promoción de la guerra, ¿no? Hasta, digamos, Rusia, que es un agresor, es el país agresor contra Ucrania, bueno, no digo que habla de la paz, pero justifica su agresión como defensiva. No hay nada para justificar acá, pero bueno, es otro tema acá. Entonces, ahora, ¿por qué desde Estados Unidos, la Unión Europea y hasta Rusia en estos días apoyan la delimitación, apoyan el proceso de paz, simplemente porque Nikol Pashinyan, eh, pues Nikol Pashinyan, o sea, el gobierno de Armenia, que dijo que quiero que las cosas se hagan de esta forma y no de otra. Y no lo dijo porque lo pensó, eh, negoció, mejor dicho, tuvo un debate interno importante con las fuerzas políticas para llegar a esta conclusión, con un consenso nacional, sino que está haciendo exactamente lo que desde Bakú y desde Ankara le están diciendo. Está entregando. Entonces, si un gobierno dice que yo quiero la paz, y la paz, y el precio de la paz es esto, es entrega de los territorios, y lo voy a hacer, ningún país, ningún dirigente internacional le va a decir, no lo hagas, no lo hagas. Y esto es muy importante para entenderlo, para no hacernos ilusiones de que esto se gestó desde afuera. Cuando digo desde afuera, me refiero a los grandes jugadores. Esto se gestó en Bakú, en Ankara, y no se termina con Davush. No se termina con Davush, porque por más que digan que el proceso de paz o la firma del acuerdo de paz está a la vuelta de la esquina de Bakú y Ankara, al mismo tiempo, otras demandas ya están en la mesa. Y la última es el comienzo de una ofensiva activa contra la diáspora que que lanzaron ya Aliyev y Erdogan, cuando Aliyev dice que Armenia tiene que pedir disculpas por el llamado genocidio, entre comillas, de Hocalı, y cuando Erdogan dijo que Armenia tiene que liberarse, esta es la palabra que usó, de la diáspora, como si la diáspora dictara lo que Nikol Pashinyan o lo que los armenios que viven en Armenia están haciendo. Bueno, uno se da cuenta de la gravedad de la situación, y a eso voy otra vez a los dos procesos paralelos, un proceso de entrega territorial que tiene la ventaja, porque es del Estado lamentablemente que se está llevando en adelante, y ya vemos que entregaron estos territorios en Davush. Y este movimiento de protesta que se transformó en un movimiento de resistencia que tiene una cara visible, que está haciendo mucho ruido, es cierto eso. No sabemos a dónde va a llegar, no sabemos hasta qué punto, cuál es la finalidad. Lo único que sabemos que ahí hay una dignidad del ser armenio que no se puede desconocer. No se puede desconocer porque ahí aparece, digamos, hasta una visión muy clara de que la entrega territorial no termina con Davush y que el gran proyecto detrás de la delimitación que va a seguir, más allá, digamos, de los otros territorios, más allá de toda la amenaza que esto significa
cuando los azeríes estén ahí y muy probablemente estas cuatro aldeas en Dabush no puedan convivir, sobre todo Garins, no puedan convivir con los azeríes y se vayan de allá, más allá de el famoso corredor, ¿no? Que nunca desaparece de la agenda de Turquía y Azerbaiyán. Bueno, hay un proyecto de convencer que el ser armenio tiene que cambiar muchas cosas, incluyendo el Ararat por Arakat, incluyendo quizás no pronunciar la palabra genocidio y decir Medzieren, hacerse costumbre de decir Medzieren, como ya lo experimentó en varias oportunidades el propio Nikol Pashinyan, o poner en la mesa estas propuestas realmente, ¿cómo decir?, dan náusea, ¿no? De hacer la lista de las víctimas del genocidio, ¿no? Sí. Que se proponen para, de alguna forma, desviarnos de esa conciencia de cuán monstruoso ese proyecto de la creación de un nuevo armenio estoy diciendo, a partir de esta Armenia real, entre comillas, y a partir de una concepción de que la patria y el Estado son la misma cosa. Y la gran pregunta es, ese movimiento de resistencia, ¿hasta dónde va a llegar? Antes que Armenia se transforme definitivamente en un estado policial, lo cual es hoy, y que lamentablemente en los próximos días veamos represiones más allá de todo lo que vimos hasta hoy y que vivimos diariamente. Y nos queda siempre a nosotros armenios que vivimos en la diáspora la gran pregunta. ¿Seguimos de cerca, de lejos, en forma indiferente? Eso también puede ser para un importante sector. Todos estos acontecimientos en Armenia, ¿cuáles son las reflexiones que nos quedan a propósito del futuro de la diáspora y su relación con Armenia? Que una vez más, y con eso voy a terminar, desde la diáspora nosotros no hicimos los deberes en los pasados 30 y pico de años de pensar la diáspora. Siempre pensamos la diáspora a partir de Armenia. Eso no quiere decir que se puede pensar la diáspora sin Armenia, pero definitivamente la diáspora tiene que pensarse, organizarse y entrar en el siglo XXI como una presencia global armenia. Hachik, muchas gracias por tu análisis. Fuertes palabras has dicho y tristes a la vez. Esperemos tu próxima participación el próximo mes. Ojalá que el ambiente sea más alentador. Te agradecemos mucho y será hasta el mes que viene. Muchas gracias a ustedes. Ojalá que tengamos noticias más gratificantes, ¿no? Y ojalá que este movimiento en Armenia empiece a dar sus frutos y termine con esta nueva polarización, que se expresa a través de la represión desde el Estado a los ciudadanos y que no respeta ningún valor, ni siquiera a la Iglesia, ni siquiera al BEAPAT, ni siquiera al ciudadano común, ¿no? Que es el deber de las fuerzas de seguridad, proteger y no reprimir. Eso lo vivimos en estos países. Muchas gracias, Hachik. Buen fin de semana y será hasta el mes que viene. Hasta el mes que viene.